esta reflexión. Escúchelo. Amén. Vamos a escucharlo. Dios sabe que eres fuerte. En la vida nos preguntamos cosas como ¿por qué a mí? ¿Otra vez yo? O frases como solo a mí me pasan estas cosas. Y es que hay situaciones que vienen a nuestra vida que nos complican, nos hacen creer que no podremos salir de ellas. Pero mientras analizaba el por qué muchas veces vienen a nuestra vida situaciones difíciles, Dios me daba una respuesta a mi mente y me decía, porque sé que eres fuerte. La verdad es que Dios conoce nuestras limitaciones, así como también nuestras capacidades. Él conoce cuál es tu fortaleza y cómo reaccionarás frente a las circunstancias que te rodean. Por tal razón, permite que vengan a tu vida una serie de situaciones que solo tú puedes soportar. Y es que no es que seas un superhombre, es que Él te conoce a perfección y sabe que en toda situación te apoyas en Él. Por tal razón, no hay nada que temer, no hay por qué abatirse ni dudar. Dios siempre te dará la fortaleza necesaria para que salgas como un campeón frente a las situaciones difíciles que te toca enfrentar. Analiza por un momento lo siguiente. ¿No te ha ayudado Dios hasta este momento? ¿Alguna vez te ha negado su ayuda? Personalmente, Dios nunca me ha defraudado. Siempre que lo he necesitado, ha estado ahí. Y eso es lo que me ha hecho fuerte frente a las situaciones que me han tocado vivir. Si yo te contara todo lo que me ha tocado pasar, las cosas que me han tocado vivir o cómo Dios me utiliza o me usa muchas veces como un conejillo de indias, creo que tú te quedarías asombrado. Pero una vez entendí que Dios permite que pasen cosas a mi vida porque un día alguien más estará pasando por eso y yo podré ser de bendición para esa persona. A veces nos complicamos la vida queriendo descifrar el porqué de las cosas sin ponernos a pensar de que eso que en este momento estás pasando será algo que dentro de un tiempo, cuando veas hacia atrás, te dará risa y dirás, ¿por eso me asusté? ¡Bah! Y es que Dios es lindo. Él sabe muy bien qué cosas permitir a tu vida. Sabe que tú recurrirás a Él y Él te ayudará. Si Dios supiera que al venir situaciones difíciles a tu vida, tú saldrás huyendo, entonces no te las mandaría. El ejemplo de eso es Job, un hombre al cual Dios permitió que el enemigo le quitara todo, pero porque él sabía que Job le iba a ser fiel hasta el final y fue así. Por ello, Dios lo recompensó con el doble de todo lo que tenía. Amados, pueda que estén pasando en este momento por un episodio de esos, en donde te haces una y mil preguntas. Pero no temas, no desmayes, no te preocupes, pues si estás pasando por eso es porque Dios ya midió tu capacidad y sabe que eres lo suficientemente fuerte como para superar. Esa fortaleza que tú tienes no proviene de una capacidad humana, sino más bien es el fruto de tu comunión personal con Dios. Es por ello que no tienes nada que temer, pues tarde o temprano superarás esa situación y serás testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de aquel que se somete a su voluntad. Si estabas pensando en colgar los guantes en estos días por las difíciles situaciones que estás atravesando, hoy te digo, no lo hagas. Dios conoce tu corazón y tus necesidades. Por tal razón, solo necesitas someterte a Él. Eso que estás pasando, nada más, es una oportunidad más para que Dios se muestre a tu vida. Es para que tu fe crezca y tu confianza en Dios se fortalezca. Ya verás que luego que esto pase, podrá ser de mucha bendición para otros que van a pasar por lo mismo. Pero tú, con palabras sabias, serás testimonio de que Dios puede ayudarlos, así como también te ayudó a ti. Solo no te rindas. Es difícil asimilarlo con nuestra mente, pero de algo debes estar muy pero muy seguro. Y eso es, si Dios permite eso en tu vida, es porque sabe que eres lo suficientemente fuerte en Él para superarlo. Amén, amén. Qué hermosa reflexión, ¿no? Qué hermosa reflexión, la verdad que justo de lo que estábamos hablando, ¿no? Con la palabra de Dios también que estuvimos leyendo allí del ciego que había nacido ciego de nacimiento, ¿no? Qué hermoso, ¿no? La verdad que, como decía la reflexión, que el Señor conoce cuánto eres fuerte, el Señor te conoce, Él sabe que recurrirás
a Él. Él sabes que Él conoce, Él mide tu capacidad, Dios conoce tu corazón. Así que todo lo que estás pasando, como decía en esa hermosa reflexión, es para que tu fe crezca y para que vos adquieras nueva experiencia por medio de lo que estás viviendo, por medio de lo que estás pasando, para que vos puedas alentar a otro, para que vos puedas también puedas hablarle a otro de tu experiencia, de lo que hayas vivido vos y de lo que el Señor te haya sacado. Qué precioso, ¿no, Pedro? Qué hermoso, ¿no? Lo que hemos escuchado. La verdad que es precioso la reflexión y la verdad que nos enseña y nos enseña mucho. Amén, sí, realmente esta reflexión nos ayuda a que nosotros nos capacitemos siempre en Dios y Amén. Siempre lo tomemos en cuenta. Como les dije, amada audiencia, oyente, tú que estás escuchando por primera vez, no te conozco, como dije, pero Dios te conoce. Amén. Conoce la capacidad que hay en vos, hasta dónde podés y hasta dónde no podés. Dios Amén. nunca te daría una carga donde no puedas más luchar. Como dijimos, hay circunstancia, hay proceso, hay prueba. Allí en la reflexión habrá escuchado de Job, que habló. Amén. Si usted nota el pasaje de Job, este hombre, varón justo, temeroso, dice, justo delante de Dios, hacía siempre lo correcto ante Dios, hacía lo mejor y daba lo mejor, nunca se quejaba, nunca hacía lo malo ante Dios. ¿Qué venía siempre el enemigo a hacer? Al que él decayera, venía poniéndole enfermedad, venía sacándole la finanza, las ovejas, los ganados que tenía. Es más, mató a sus hijos. Allí la escritura lo dice, en Job, mató a toda su familia. ¿Y qué hacía este hombre, este varón justo, temeroso? Nada más que... Solamente vivía confiado en el Señor. Amén. Vivía confiado en este Dios Todopoderoso. Claro, es así, es la confianza que debemos tener también. Amén. Nosotros. Usted allí, donde esté, como te encuentre, tome esta palabra, ten confianza en el Señor, sepa lo que le dije, Dios sabe que tú eres fuerte y sabe la capacidad que tú tienes. Solamente Amén. Aférrate confiadamente, sin duda, amigo, aférrate en el Señor, empieces a decretarte, a afirmarte, amén. Afirmarte es la palabra, afírmate al Señor, haz algo con el Señor, habla con el Señor, así como tú hablas con tus hijos, con tu familia, con aquel amigo que dice ser tu amigo. Dios es nuestro amigo, dice que Él es nuestro compañero fiel, amigo fiel, Padre fiel. ¿Qué más Amén. queremos? Él es todo para nosotros. Es momento que tú reflexiones tu vida y si tú aún no has aceptado a Cristo, acéptalo de ahora, acepta a Jesús en tu vida para que Él pueda cambiar esa mente debilitada, esa mente negativa, para que Él pueda llenarte de su presencia y levantarte en ánimo, en fe, en confianza, en creencia, porque la palabra dice, sin fe no somos nada. Nada somos si no tenemos fe. Es momento que tú empieces a activar tu fe, oyente. Es momento que tú empieces a decir, yo creo en este Dios que existe y que me ha creado para un fin. Y aquel fin es que tú lo sirvas. Amén. Todos serviremos al Señor, porque eso es lo que tiene Dios para nosotros. Amén. La verdad que sí. Y como decía mi esposo, hablaba de la fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos de tener fe, estar confiado plenamente en el Señor. Dice también la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, oyendo la palabra de Dios, el Señor aumenta tu fe en vos. Y si no tenés ni un poquito, ni siquiera tenés fe, pídelo al Señor en oración, el Señor te va a dar. El Señor, Él va a cumplir aquellas peticiones que tenés en tu corazón. Así que pídele al Señor en oración, pídele al Señor clamando con todo tu corazón y el Señor va a conceder aquellas peticiones de tu corazón. Así que confiado en el Señor, porque para Dios nada es imposible. Mi hermano Tito, ¿qué dice a esta reflexión, ¿no?, que estuvimos allí compartiendo? La verdad que preciosa reflexión y nos deja mensaje precioso, ¿no? Y para todo el pueblo de Dios y para toda la audiencia que está escuchando allí, tu palabra, mi hermano Tito, para todo el pueblo de Dios. Adelante, mi hermano Tito. Amén. Amén, ¿verdad?
Amén. Amén, ahí está. Amén, mi hermano. La verdad que son hermosas palabras. Amén. ¿No? Son hermosas palabras que yo lo estoy escuchando, igual son reflexiones preciosas. Y uno a veces, como decía este siervo que estaba haciendo la reflexión, Amén. Dios creo que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Y creo que como dice que con la ayuda de Dios siempre vamos a estar adelante del Señor. Amén. Y creo que esto es hermoso escucharlo porque son reflexiones que de la palabra de Dios. Amén. Y no lo habla cualquier persona. La habla un siervo de Dios. Amén. Por su palabra escrita. Porque la palabra lo formó el Señor. Hubieron discípulos del Señor que escribieron la palabra. Amén. Entonces, todas esas reflexiones que estaba hablando este siervo salen en distintos capítulos de la Biblia, en distintos libros de la Biblia. Amén. Como decía que Job había perdido todo, pero Job era fiel al Señor. Amén. Y creo que nosotros somos, y el pueblo que lo está escuchando, por más que pierda todo su bienes, todo, pero Dios nunca lo va a desamparar, Dios nunca lo va a dejar. Amén. Así que lo único que yo le digo a los oyentes, a los hermanos que no estén escuchando, que reflexionen de estas palabras que salieron al aire, que reflexionen, porque no son palabras de hombre, no son palabras de mujer, sino que son palabras de Dios. Amén. Estas son mis palabras, hermana Camila, esta noche. Amén. Amén. Y como decía allí mi hermano Tito, la verdad que Job fue probado tremendamente por el Señor, ¿no? Tremendas pruebas pasó Job y la verdad que pero él siguió confiado en el Señor. Su fidelidad hacia el Señor fue tremendo, ¿no? Fue grande. Eso fue lo que hizo, ¿no? Que después el Señor le diera el doble de todo lo que había perdido Job, porque tremendamente, ¿no? Fue probado Job, pero en su fidelidad al Señor, el Señor lo bendijo doblemente, triplemente, pero fue tremendo, ¿no? Lo que el Señor hizo con Job, porque el enemigo había tocado su finanza, había tocado también a su familia, su salud, su entorno, amigos, personas que también le decían que maldiga a su Dios. Y la verdad que Job es un siervo tremendamente de Dios, y lo que dice la palabra de Dios de este hombre, ¿no? Temeroso a Dios, es un ejemplo tremendo, ¿no? Para todos nosotros. Seguir, ¿no? Aquella fidelidad, aquella confianza hacia el Señor y esperar, ¿no? Sobre todo esperar y tener paciencia en Dios, porque Él sabe cómo hacer las cosas y Él sabe el tiempo, Él sabe el momento. Él también cuando lo da en el momento perfecto, así que debemos solamente esperar, confiar en el Señor y estar plenamente confiado y orar, ¿no? En todo tiempo orar, buscar del Señor, estar en comunión con el Señor, ¿no? A pesar de la lucha, de las pruebas, seguir para adelante, esforzándonos y no dejar, ¿no? Que a pesar de las pruebas, de la lucha, el enemigo no nos quiera sacar de aquella comunión con el Señor, no, hay que seguir para adelante, hay que seguir con la mente puesta en el Señor y mirar solamente al blanco perfecto que es el Señor Jesucristo, aquella salvación eterna. Había la palabra de Dios que me recuerdo también: no dejes que nadie te robe tu corona, no dejes que nadie te quite lo que el Señor te dio, no le permitas al diablo que te venga a robar tu bendición, no, luchá, esforzate, buscá, dice la palabra de Dios, mientras pueda ser hallado. Buscale al Señor, pedile, pedir se os dará, dice la palabra de Dios. Clama a mí, yo te responderé. El Señor te va a responder.
No dude, porque si la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé, es porque el Señor te va a responder. Él sabe los anhelos de tu corazón, Él sabe las peticiones que hay allí en tu corazón, Él sabe todo lo que anhelas, y el Señor te lo va a dar a tu tiempo, a su tiempo. El Señor te lo va a dar conforme sea su voluntad, no nuestra voluntad, sino la